Hoy nuevamente en el curso de Ciencia y Ambiente trataremos el tema de lo que son los óxidos ácidos. Bien, nos preguntamos siempre qué cosas son los óxidos ácidos. Para tener una idea, anteriormente hemos estudiado lo que son los óxidos básicos. Al hablar de los óxidos básicos, tenemos que recordar de que los óxidos básicos es una combinación del oxígeno con un metal. Entonces hoy aprenderemos qué son los óxidos ácidos. Bien, los óxidos ácidos tenemos que saber que son unos compuestos. Estos compuestos están formados cuando un elemento de este es un elemento no metálico. Es decir, que se va a juntar en esta reacción química el oxígeno con un elemento no metálico. Recordemos siempre, un óxido ácido es la combinación del oxígeno con un elemento no metálico. Por ejemplo, como vimos, el carbono con el oxígeno, el azufre con el oxígeno, el helio con el oxígeno y así sucesivamente todos los elementos que son no metales. Muy bien, entonces diremos que los óxidos ácidos son aquellos compuestos binarios. Estos compuestos binarios comprenden dos elementos químicos que van a actuar con una valencia y se forman al combinar. Recordemos esto y no olvidemos. Un óxido ácido es la combinación de un no metal con el oxígeno. Estos óxidos ácidos, recuerden que también son llamados anhidridos. Bien, según la nomenclatura del IUPAC, los óxidos ácidos o anhidridos se pueden nombrar de la siguiente manera. Por ejemplo, trióxido de azufre, monóxido de carbono, pentóxido de dicloro. Recordemos que siempre, ¿no? Vamos a utilizar de acuerdo a la cantidad de átomos que van a entrar en este compuesto. Entonces, diremos que estos compuestos tienen una forma de nomenclatura. No olvidemos que los óxidos ácidos es la mezcla entre un no metal con el oxígeno. Entonces, teniendo en cuenta la nomenclatura de los óxidos básicos, no olvidemos los óxidos básicos son aquellos que se forman de un metal con el oxígeno, los óxidos básicos. Esta misma nomenclatura se va a utilizar en los óxidos ácidos, es decir, que se va a utilizar la misma regla que hemos utilizado. De esta manera no tendremos mayor dificultad. Entonces, teniendo en cuenta el estado de oxidación de los no metales, como el caso del fósforo, cuando va a formar un óxido ácido, lo hace con los números de oxidación 3 y 5. Por otro lado, aquí tenemos un ejemplo de un anhidrido o un óxido ácido que es el S2O6. ¿Qué pasa? El azufre va a tomar en este caso su valencia más alta, que es la 6, y el oxígeno la 2. Al igual, se van a combinar en forma de cruz, ¿no? Las valencias. Por ejemplo, al combinar
El azufre le vamos a poner un subíndice 2 y al oxígeno el subíndice 6. Entonces vamos a hablar de lo que es una nomenclatura habitual, lo que normalmente se usa. ¿Qué es? Cuando el no metal posee una sola valencia, se le denomina anhídrido ico. Ejemplo, CO2 vamos a conocerlo como el anhídrido carbónico, ¿ya? Porque solamente tiene una sola valencia. Ico, recuerden, cuando tiene una sola valencia. Bien, cuando el no metal posee dos valencias, ¿no? ¿Qué va a suceder? En primer lugar, si el no metal actúa con menor valencia, se le denominará anhídrido y su terminación o sufijo será oso. El no metal terminado en oso. Por otro lado, si el no metal actúa con su mayor valencia, se le denominará anhídrido ico. El metal termina en ico cuando utiliza su mayor valencia. Muy bien. Entonces acá tenemos un ejemplo. El boro, su oxidación es 3 y el oxígeno es 2. Al hacer la combinación, la fórmula terminará siendo B2O3. Su nombre tradicional sería anhídrido de boro o anhídrido bórico. ¿Ya? Bien, entonces cuando en el caso del carbono tiene dos valencias, tiene 2 y 4. Al combinarla con el oxígeno nos va a dar lugar al anhídrido carbonoso. ¿Por qué con oso termina? ¿Por qué usamos el sufijo oso? Porque está tomando la menor valencia y no tiene más que poner la terminación oso. Si utilizamos la mayor valencia del carbono sería la 4. Entonces ponemos CO2. ¿Por qué razón ponemos CO2? Recordemos que el oxígeno tiene valencia 2 y el carbono tiene 4. Al momento de simplificar, entonces carbono va a quedar sin valencia y el oxígeno con el subíndice 2. Entonces se va a utilizar la terminación ico. Sería anhídrido carbónico. Bien. El cloro tiene más valencias, como en este caso 1, 3, 5 y 7. No olvidemos que al utilizar la menor valencias o las valencias más bajas, vamos a poner el sufijo oso. ¿Ya? Por ejemplo, el anhídrido hipocloroso. ¿Qué pasa con este? El anhídrido hipocloroso va a tener la terminación más baja del cloro, que es 1. Entonces ponemos cloro, subíndice 2, oxígeno, no tiene valencia, por lo tanto es 1. Cuando vamos a ver el anhídrido cloroso, ¿no? Vamos a utilizar la valencia 3. Entonces el cloro va a terminar con su índice 2 y el oxígeno con su índice 3. Entonces lo denominaremos anhídrido cloroso. Cuando va a utilizar la valencia 5, entonces la fórmula sería Cl2O5, sería el anhídrido clórico. Al ser clórico, estamos utilizando una de las mayores valencias. Si utilizamos la valencia 7, sería Cl2O7, sería el anhídrido hiperclórico. Quiero hacer el hincapié que la palabra hipo la utilizamos cuando vamos a tomar la menor de las valencias y utilizamos el prefijo hiper cuando utilizamos la mayor valencia. Muy bien, entonces seguiremos hablando
de cuando el no metal actúa con más de dos valencias, como hemos visto anteriormente en el caso del cloro, ¿no? Va a utilizar, cuando es la menor valencia, el prefijo hipo y el sufijo oso, siempre, 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 como vimos en el caso anterior. En otro caso es cuando utiliza la menor valencia, tenemos que tener en cuenta que va a utilizar el sufijo oso. El metal terminará en el sufijo oso. Y cuando tiene la valencia ico, el metal ha utilizado una valencia más alta, pero cuando utiliza la máxima valencia o la valencia mayor que existe, va a utilizar el prefijo hiper, ¿no? Y el sufijo ico. Entonces, esto ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Recordemos también con la imagen de que las valencias se van a combinar. La valencia del cloro es 3 y del oxígeno es 2. Al combinar se va a hacer cloro 2, oxígeno 3. Bien, entonces la nomenclatura tradicional, ¿no?, nos dice lo siguiente. La nomenclatura tradicional señala que la palabra anhídrido, seguida del nombre del elemento no metálico al que se le adiciona la terminación que corresponde, no nos olvidemos de eso, de acuerdo al estado de oxidación que éste va a intervenir. El no metal en una molécula que querramos nombrar. Sin embargo, hay otro tipo de nomenclatura de Stock. La nomenclatura de Stock se le designa con las palabras de oxidación seguida del nombre del elemento no metálico y a continuación se indica entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación con el que participan los metales. ¿Qué quiere decir eso? En un segundo vamos a ver algunos ejemplos de esto. La nomenclatura sistemática. ¿Qué será la nomenclatura sistemática? La nomenclatura sistemática se les designa, recuerden, con las palabras óxido, precedida de un prefijo latino que depende del número de átomos, precedida de un número ¿no? De un prefijo latino, perdón, que depende del número de átomos de la oxidación. Depende del número de átomos, ¿no?, del oxígeno, seguida de la preposición de y luego el nombre del no metal. A su vez, ¿qué va a suceder? Va a estar precedido por el prefijo latino que indica el número de átomos de este no metal en moléculas. Para un mismo metal puede existir diferentes óxidos ácidos. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido sulfuroso. Estamos tomando el azufre y el oxígeno. Al hacer la simplificación vamos a tener la siguiente, SO2. Entonces, como nos dice, va a tener un prefijo latino, ¿no? Entonces, óxido sulfuroso. Ahí ven, prefijo. Y como dicen, también tienen diferentes características de óxidos un mismo no metal o un mismo metal. Por ejemplo, azufre
está utilizando su mayor valencia y está usando el oxígeno. Lo que vamos a hacer es 2SO3. ¿Qué significa esto? Es el óxido sulfúrico, ¿ya? Esa es la fórmula del óxido sulfúrico. Entonces, recordemos, en aquellos elementos con 3 números de oxidación se pueden utilizar el prefijo hipo y el sufijo oso. Estos son para el menor número oso y para el que sigue ico, es cuando ya tienen más de 2 valencias. Y para el mayor, ico. Por ejemplo, el azufre tiene como número de valencia el 2, el 6 y el 4. Acá vamos a ver unos ejemplos de óxidos ácidos. Por ejemplo, el cloro tiene valencia 1 y el oxígeno valencia 2. Entonces va a ser monóxido de cloro. Cloro 2, oxígeno 1. Se le denomina entre paréntesis, como habíamos dicho anteriormente, el número, en números romanos de la valencia que vamos a tomar. En este caso hemos tomado la valencia 1. Entonces, como es el menor, va a utilizar el prefijo hipo y el sufijo. No lo utiliza en este caso, aunque debería ser oso, ¿ya? Entonces sería óxido hipocloroso, ¿ya? Ahí vemos óxido hipocloroso utilizando la menor valencia. Si hubieran valencias intermedias como en el caso del cloro, podemos utilizar la valencia 3. Recordemos que se va a escribir entre paréntesis y con números romanos la valencia 5 y la valencia 7. Cuando utilizamos el intermedio, vamos a utilizar la palabra óxido de cloro con valencia 3, entonces sería óxido cloroso. ¿Ya? La siguiente, vamos a ver, con la valencia 5 se va a utilizar la palabra ico. Entonces, óxido de cloro con valencia 5 sería óxido clórico. Y con la máxima valencia recordemos que se va a utilizar tanto el prefijo como el sufijo. El prefijo sería hiper, y el sufijo sería ico. Entonces sería óxido perclórico, ¿ya? Se puede utilizar hiperclórico o se puede decir perclórico. No se olviden que es de acuerdo al número de valencia que se tome, que va a tomar su nombre o su nomenclatura cada óxido ácido, un óxido básico. Bien, en aquellos elementos. Bien, entonces, ay, no, me mareé. Entonces, recordemos esto para no olvidar. Tenemos una tabla de valencias. Esta tabla de valencias nos va a indicar cuando la valencia es 1, 2, 4 y o existen otras valencias mayores. Cuando es 1 utilizamos ico. Cuando es 2 utilizamos oso, la menor valencia. Ico, mayor valencia. No olvidemos, Ico es la mayor valencia y oso es la menor valencia. En el caso del cloro, el berilio y el yodo, vamos a utilizar la palabra hipo, hiper. ¿Por qué vamos a utilizar estas dos? Porque vamos a utilizar las mayores valencias. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar el sufijo oso, oso e ico, nos estamos refiriendo oso menor valencia, ico mayor valencia, ¿no?
Entonces no nos olvidemos que de acuerdo a la valencia que utilizamos, vamos a utilizar los prefijos o los sufijos. Bien. Acá vamos a hablar sobre lo que es el cloro con valencia 1, va a ser el hipocloroso, porque es el que utiliza la menor valencia. Óxido cloroso únicamente es cuando va a utilizar la valencia intermedia, ¿no? Pero más baja. Entonces sería óxido cloroso. Cuando va a utilizar la más alta pero intermedia a la vez, es decir, la valencia 5, solamente utilizamos la palabra ico, óxido clorhídrico. Pero si utilizamos la máxima valencia, en este caso que es la 7, entonces vamos a utilizar tanto el prefijo como el sufijo. Entonces llamaremos óxido hiperclórico. No olvidemos eso. Entonces, oso, terminaciones menores, oso, terminaciones intermedias, ico, terminaciones superiores. No olvidemos también que se utiliza el prefijo hipo cuando es la valencia más baja del átomo. Entonces acá van a tener unos ejercicios para hallar el número de oxidación de los siguientes no metales como son el yodo, el flúor, el fósforo, el cloro y el bromo. Y les voy a pedir que escriban las fórmulas de los siguientes óxidos ácidos, como es el óxido de flúor, el óxido fosfórico, el óxido sulfuroso, el óxido hiposulfuroso y el óxido hiperclórico. Es necesario no olvidar todo esto para poder entender mejor las combinaciones que se van a realizar en química. También sería conveniente que me nombren los siguientes óxidos ácidos, ¿ya? Bien, esto es todo, chicos. Como les digo siempre, es necesario repasar y ver, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos unos ejemplos de los que son óxidos ácidos. Óxido diclórico. Quiere decir que ha tomado 2 átomos de cloro, por eso lleva la palabra di. Óxido arsénico, 3. ¿Por qué dice que 3? Porque se ha tomado la valencia 3, por eso está escrito en números romanos. Anhídrido hiposulfuroso. Al poner hipo, está diciéndonos que ha tomado la valencia más baja, tanto por el prefijo hipo como por el sufijo oso. Entonces, si hablamos del óxido de fósforo, que vamos a decir que se tomó la valencia 3, por eso se escribe entre paréntesis. De ahí tenemos el anhidrido carbónico, ¿no? Que se ha tomado la valencia más alta. Óxido de titanio, ¿no? El anhidrido de silicio, el óxido de nitrógeno que se ha tomado la valencia 5 y el óxido perclórico, el óxido de magnesio o magnesio 6, se ha tomado la valencia 6. Entonces podemos apreciar de que cuando se toma determinada valencia se va a escribir dentro de paréntesis, por favor. Hay 2 formas de saber, ¿no? Cuando se utilizan los prefijos hipo, hiper o per, oso, ico, ¿ya? No se olviden de eso. Bueno, chicos, practiquen con estos ejemplos y nos veremos en la siguiente clase. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta pronto.